Eh, Primero que todo, muy buenas noches. Voy a hacer la charla lo más corta posible para que nos nutramos más sobre todo de las preguntas puntuales que tengan. Y lo que voy a hacer es empezar a desbaratar varios mitos que hay sobre la economía naranja y la ley naranja, que son dos cosas parecidas pero distintas. A ver, lo primero que quiero decirles, y vamos a la siguiente, es que la fruta no tiene la culpa. Cuando me ha motivado a hacer esto de hablar sobre la economía naranja, pues lo primero es que estamos viviendo un tiempo donde el lenguaje está cambiando. Ya hace 2, 3 años que ya las corporaciones culturales sin ánimo de lucro la están llamando empresas culturales, autosostenibles y también industrias creativas. Hemos pasado que ya no nos digan creadores a que nos digan productores, a que ya no hablemos de público sino de clientes, a que a nuestros colegas los llamemos competidores y que empecemos a competir inclusive en el medio sobre proyectos culturales, que de eso ahora más adelante les voy a hablar de un apéndice que tiene la ley naranja, que es el decreto 092. Llama la atención cuando uno le hablan como uno de los ejemplos de innovación y emprendimiento en el país, empresas como Rappi. Y a mí me llama la atención ver un domingo un restaurante casi con 1 o 2 personas dentro del restaurante y afuera un montón de rapitenderos, personas que están ahí para cumplir con un servicio. Y me llama la atención que lo han puesto como uno de los grandes ejemplos de lo que es el emprendimiento y lo que es la economía naranja. Y uno dice, qué tristeza que a nuestros jóvenes les estén brindando ese empleo, un empleo que es subnormal, un empleo informal, un empleo de baja calidad, en cuanto no tiene ningún tipo de prestaciones. Rappi es una manera de vender el tiempo, es decir, una persona que tiene mucho tiempo se dedica a ofrecerle un servicio a otra persona que no tiene tiempo, y un tercero se aprovecha del tiempo de los dos y es en últimas el que obtiene la ganancia de ese tiempo. Eso en términos de economía se llama elasticidad tiempo de la demanda, donde el precio de un producto o la demanda de ese producto está dado en relación con el tiempo en que se da. Ese es un esquema como nacieron las comidas rápidas, los drive-thru, etc. Llegando, por ejemplo, Rappi es una cosa que se creó ahora en el 2015, 2 caleños y un bogotano que se juntaron, capital inicial $2 millones, y ahora para el 2018 tenían un capital ya de $1.000 millones, y para este año entró un inversionista extranjero a invertir $10.000 millones. Eso es mucha plata que en una calculadora ya no nos cabe. Y se convirtió en la segunda empresa unicornio del país. Una empresa unicornio es aquella empresa que pasa en un tiempo corto, y sobre todo las startups pasan que son las que utilizan todo lo que es el comercio electrónico, pasan de más de $1.000 millones y son consideradas. En este momento la primera que hizo eso fue Life Miles de Avianca, que fue la primera empresa catalogada unicornio en Colombia, y la segunda es ahora Rappi. Pero así como es Rappi, también tenemos a nivel global Uber,
Amazon. Recuerden, Amazon fue creada en 1994 en Washington, y ustedes saben quién es el dueño de Amazon, ¿sí? Jeff Bezos, el hombre más rico en este momento del planeta. ¿Qué es lo que hace? Es vender, como su nombre lo dice y su lema, de la A a la Z. From A to Z. Es decir, venden de todo. Y le llamamos la atención, por ejemplo, volviendo con Rappi, que ya te venden hasta el tiempo que necesitas para jugar y entretenerte. Si ya tú necesitas alguien que te acompañe en un videojuego, Rappi te ofrece servicio y alguien va a tu casa y puedes tener durante 1 o 2 horas alguien que juegue contigo, ¿sí? Eso es una cosa de locos, pero es una cosa extraña que está cambiando todos los parámetros culturales en nuestro país. Se han movido tanto los servicios dentro de la economía naranja que algunos hablan ya del nuevo petróleo. Y el nuevo petróleo es por la incidencia que tiene todo lo que vende la economía naranja en el Producto Interno Bruto. Y ahí me estoy metiendo con variables que tienen que ver con el crecimiento económico y desarrollo económico. Siguiente. Crecimiento económico es diferente al desarrollo económico. El crecimiento económico se mide por variables que son cuantitativas, mientras que el desarrollo económico se mide por variables que son cualitativas. Es decir, no necesariamente por tener un crecimiento económico tenemos un buen desarrollo económico. En el gobierno de Uribe, el Eterno, teníamos uno de los más grandes crecimientos económicos que se ha dado en el país, pero también al mismo tiempo los mayores niveles de pobreza. El crecimiento económico es el comportamiento de variables cuantitativas, la tasa de desempleo, tasa de inversión extranjera, Producto Interno Bruto, etcétera, mientras que el desarrollo económico tiene que ver con la calidad de vida, nivel de educación, salud, carreteras, bueno, todo lo que tenga que ver con esa calidad de vida, y la cultura ahí metida también. Para llegar a un buen crecimiento económico necesitaríamos entonces de políticas económicas. Siguiente. Las políticas económicas de un país siempre van a estar dadas para los sectores de la economía. Realmente los sectores de la economía son 3. De ahí se dividen a muchos subsectores. Los 3 sectores son un sector que se llama el sector 1, que es el sector extractivo, agrícola, un sector 2 que está bajo el sector industrial, manufacturero, y un sector 3 que es el sector servicios. Unos tienen bienes y servicios que son tangibles, se pueden tocar, palpar, medir, ¿sí? Y hay otros que no se pueden tocar, pero que se venden, ¿sí? Entonces ahí está, por ejemplo, el turismo, está la recreación, está la cultura, está el transporte, está la salud. Yo puedo decir, véndame 3 kilos de tomate, pero yo no puedo vender 3 kilos de salud, ni 4 metros de cultura, ¿sí? Esos servicios tienen otra medición diferente. En las políticas económicas de un país, cualquiera que vaya a hacerlo, y más en un país como el nuestro, dentro de una economía que está globalizada, todos los 3 sectores se interrelacionan, y esas políticas económicas entonces se van cruzando unas con otras. Pero hay algo que siempre va a estar ahí, y es el término producción y el término consumo. Es decir, es imposible imaginarnos una sociedad que no produzca y que no consuma. Intenten imaginársela y verán que no pueden, ¿sí? La producción es una categoría que está por encima de cualquier tipo de economía que se haga. El problema entonces radica es cuándo se produce, quién produce, para qué se produce, qué se produce, y sobre todo, quién es el dueño de eso que se produce.
Y ahí es donde nos diferencia entonces de los diferentes modos de producción y también tipo de economía. O sea que esas políticas económicas nos va a llevar a otra cosa distinta siguiente, que es lo que se habla ahora en políticas económicas como la economía de colores. Y ahí entonces empiezo a desbaratar uno de los primeros mitos en economía naranja. Por eso les decía ahora, la fruta no tiene la culpa. Porque cuando hablamos de economía naranja, nos imaginamos es eso, una fruta, una naranja. E inclusive algunos dicen, no, contrarrestemos entonces la economía naranja con la economía mandarina. Ya se ha hablado de ello. Y no, la economía naranja no tiene que ver con las frutas, tiene que ver con los colores. No se habla de la fruta como naranja, sino del color naranja. Y dentro de los colores vamos a ver entonces que ya ahí en la siguiente vamos a imaginarnos a nuestro país, Colombia. Ahí la tenemos, un croquis en blanco. Y vamos a pintarla de colores. En toda economía de todo país, los colores que vamos a mencionar están. Lo que pasa y se diferencia es que en unos países es mayor el color de uno que del otro. Ustedes ahora quiero que mentalmente pinten a nuestro país y en qué color o en qué colores están. Y vamos a hablar de un primer color y es la economía roja. Siguiente. La economía roja tiene que ver con el consumismo. O sea, en un modo capitalista como estamos, no interesa el bienestar de una sociedad, sino que interesa es vender, y vender lo que más se pueda. Por eso es sin planificación, sin buscar las necesidades reales de una sociedad, sino que empiezan a que nosotros consumamos y consumamos por consumir. Por eso lo que llama el consumismo, cuando usted se llena en su casa de un montón de chéchara y no sabe por qué, resulta comprando un montón de cosas que realmente no la necesita y que empiezan a dar un montón de problemas en cuanto a la contaminación, etcétera, etcétera. Uno de los grandes, por ejemplo, industrias que hay, la industria FIT, ¿sí? Y muchos habrán comprado en esas televentas desde la bicicleta estática, la caminadora, un montón de cosas, y también tenemos los días de la madre, el padre, el día del amor y la amistad, San Valentín, etcétera, etcétera, que lo que hacen es incentivar el consumo. Un consumo que también se vuelve para nosotros mercancía fetiche, es decir, nos ponen a que consumamos más de la cuenta y sobre todo persiguiendo y dándole poderes a una mercancía que ella por mí sola no las tiene. Voy a mencionar que algo, un fetiche de la mercancía puede ser un carro. Un carro no es lo mismo que se tenga un carro, no sé, un Renault o un Twingo, a que tenga un Ferrari. Los dos sirven para lo mismo, transportarlo, pero usted le da a ese Ferrari y los demás también se lo dan un poder que él por sí solo lo tiene, pero la sociedad se lo da. Y el principal fetiche que hay es una mercancía llamada dinero. El dinero da poder, el dinero por eso se mata a la gente. Otra economía es la economía gris. Como ven, son todas aquellas que tienen que ver con tienen un carácter legal, pero no pagan ningún tipo de impuestos. Ejemplo, ventas ambulantes, la economía al rebusque, y dentro de ellos también está el mercado laboral informal. En nuestro país, más del 68% de las personas que laboran dentro de lo que se llama la economía gris, o sea, son personas que no tienen ni prestaciones sociales, ni un contrato laboral legal, nada de eso, y se rebuscan de otra manera. Siguiente. Esta es la economía negra. La economía negra que tiene que ver ya no con lo legal, sino con lo ilegal. Tampoco, pues, mucho menos paga impuestos. Tiene que ver desde el crimen organizado, el tráfico de drogas,
la trata de personas, prostitución, pornografía, corrupción, ¿sí? El comercio ilegal de armas y el lavado de capitales. El tráfico de armas es el segundo negocio más lucrativo que hay en el mundo. En Colombia, el 75% de las armas que hay en Colombia son ilegales. ¿Y saben quiénes la producen? La mayor cantidad de armas en el mundo, solamente 5 países: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Alemania. Acabar con el tráfico de armas sería acabar ¿con qué? Con la guerra. Y la guerra es un negocio muy lucrativo. Por eso es que hay intereses creados, y sobre todo en un país como el nuestro, con respecto a la paz. Además, el capital no conoce ni de frontera ni de banderas, ni le interesa eso de las cuestiones éticas. Estamos hablando en el capitalismo salvaje, lo que interesa es vender e ir donde haya mayor ganancia. Eso de los muertos, eso es un problema ético que al capital no le interesa. Siguiente. La economía marrón, que es toda la administración eficaz y razonable. Voy a quitar esto. ¿Quién me ayuda? Auxilio. Ya. Ya. Es la administración eficaz y razonable de los bienes que se basa en la persecución del crecimiento económico a través del uso óptimo de insumos, capital físico y trabajo, y su base está en el uso de energías fósiles y extracción acelerada de los recursos naturales. Cuando se habla aquí de la extracción acelerada de nuestros recursos naturales, aquí estamos hablando de un tema que está muy de moda y de muy discusión en nuestro país, que es el fracking. El fracking, que está prohibido en muchos países por todas sus consecuencias que tiene a nivel del medio ambiente, es una de las banderas de nuestro presidente que no le entiende uno el porqué. No le entendería uno como ser humano y amante de la naturaleza, pero que se la entiende desde el punto de vista lucrativo. Siguiente. La economía amarilla es la que busca la tecnificación de los procesos productivos sin afectar la calidad de vida de la población. Siguiente. La economía verde, es la que tiene que ver con lo ecológico, es definida por el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano e igualdad social mientras se reducen significativamente los riesgos medioambientales y la escasez ecológica. Aquí solamente me voy a ir como relacionando este tipo porque nuestro interés es llegar a un tipo de economía, pero lo que les quería mostrar acá es los diferentes colores que hay en la economía de un país. Otra sería la economía azul, que tiene que ver con el cuidado de los recursos naturales, especialmente por el agua, donde se plantea de una economía donde lo bueno es caro y lo malo barato, a un sistema donde lo bueno es innovador, resulta asequible para todos y competitivo en el mercado y ayuda a resolver problemas que aquejan a la sociedad sin afectar el medio ambiente. Viene otra economía, que es la economía blanca, que es la economía de la paz, y que se basa en acciones de política económica dirigida a la promoción de derechos sociales en países que han superado situaciones de guerra. Incluye todo lo que tiene que ver con el desmontaje armamentista y la reconstrucción de zonas afectadas por la violencia mediante la articulación de políticas centradas en la recuperación económica. Hay otra economía que inclusive se habla superior a la economía naranja, que es la economía púrpura. La economía púrpura
tiene rasgos comunes con la economía naranja, de la cual todavía no hemos hablado. Se centra en las actividades culturales específicamente. Sin embargo, la diferencia central con la economía naranja es que propone la formulación de políticas públicas basadas en la cultura como eje de desarrollo sostenible, es decir, incorporar al resto de la economía como una política transversal y sectorial. Es de reciente creación, fue propuesta por expertos de la UNESCO, la OCDE y la Organización Internacional de la Francofonía en el 2013. Esta economía púrpura ya está siendo aplicada en muchos países que pasaron ya por la economía naranja, que tuvieron problemas con la economía naranja y que ya están en ellos, países en Europa sobre todo y de orden socialdemócrata. Siguiente. Ahí está nuevamente Colombia, lo tenemos en blanco. Cierren los ojos un momentico y empiecen a pintar ese mapa con los colores que le di antes y cómo lo pintarían. Y pueden meter todos los colores. ¿Y cuál creerían ustedes que son los colores que predominan actualmente en Colombia? Muy bien. Siguiente, y abramos los ojos. Así es más o menos Colombia. Es decir, lo que es la corrupción, el tráfico de armas, de drogas, prostitución, todo lo que es ilegal domina la mayor parte del país, junto con el consumismo y con la economía gris, que es la economía informal. Por allá tenemos un pedacito de lo que es la economía amarilla, uno más grande que es la economía marrón, que es la extracción sin ningún tipo de precaución de nuestros recursos naturales, y unos punticos muy pequeños para la economía azul, la economía púrpura, y allá abajo con un signo de interrogación que está el tema que nos viene hoy, que es la economía naranja. Entonces, siguiente, la pregunta a la que vinimos, ¿qué es eso de la economía naranja? Entonces empecemos por el principio. Siguiente. Este no es un cuento de ahora, como nos lo han querido meter, porque creen que es algo que se está hablando ahora, no. Ya desde el siglo XVI y XVII, varios economistas, entre ellos Ruskin y Carlyle, hablaban sobre la economía de la cultura, una nueva área de especialización de la economía, para contradecir a Adam Smith en La riqueza de las naciones, que hacía la distinción entre el trabajo productivo y el no productivo. Smith consideraba que el trabajo de los artistas era improductivo, pues no generaba riqueza material. Adam Smith, pues que es muy desconocido por nosotros los economistas, pero por el resto de la gente no, Adam Smith es como le dijera yo, es como el abuelito del capitalismo, mientras que Keynes es el papá. ¿Me equivoco en eso, Rodrigo? Decirlo, más o menos entre los clásicos y fisiócratas, pero sus raíces del capitalismo con los fisiócratas, y luego en el keynesiano que monta todo. Adam Smith hablaba del laissez-faire, laissez-passer, ¿sí? El dejar hacer, dejar pasar, que el mercado solito se regulaba, y ya Keynes después dice, no, eso no se regula solo, hay que poner al Estado a que sea el que imponga las leyes del mercado y diga cuáles son las reglas de juego con las que todos tenemos que jugar, pero ese Estado no es un Estado de todo el mundo, ese Estado le pertenece a las personas que son los dueños del establecimiento, y los dueños del establecimiento son los que tienen el poder económico. Para poder tener poder político hay que tener poder económico, por eso hay una definición muy grande en economía, que dice que la economía es la expresión concentrada, que la política es la expresión concentrada de la economía. Siguiente. Ya en 1944
Estos dos señores, Max Horkheimer y Theodor Adorno, miembros de la Escuela de Frankfurt, acuñan el concepto de economía o industria cultural. Siguiente. Todo esto era para hablarles que cuando hay gente que dice que es que la economía naranja, todo cuando sale la economía naranja es de Iván Duque, no, estos conceptos venían desde mucho antes, solo que en el 2013 en el Banco Interamericano de Desarrollo, que para ese tiempo trabajaba Iván Duque con el Banco Interamericano de Desarrollo, publica el libro La economía naranja, una oportunidad infinita, junto con Felipe Vitrago, que en este momento es asesor de la presidencia y que precisamente está destinado para aplicar las políticas que están dentro de la ley naranja. Siguiente. Así, en este libro definen lo que es la economía naranja y lo definen como el conjunto de actividades de manera encadenada que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor determinado por su contenido de propiedad intelectual. El universo naranja está compuesto por 1. La economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales, y 2. Las áreas para la creatividad. Es una definición de lo que es economía naranja totalmente global, generalizada, muy etérea. La industria creativa es tan antigua como el ser humano y aparece a partir de la división social del trabajo, el excedente económico y el mercado. La industria creativa es el sector de la economía que involucra la generación de ideas y conocimientos. Y aquí quiero tumbar otro mito cuando se habla de economía naranja, porque creemos que economía naranja solamente concierne al sector cultural y a los artistas, y ahí estamos muy equivocados. La industria creativa se da en todo lo que el ser humano haga, o sea, cualquier actividad en que esté el ser humano está involucrada la parte creativa, sea lo que sea, y no solamente dentro de la parte artística y cultural. Y el otro concepto siguiente es el de tecnología. Y cuando hablo de tecnología, miren la definición que nos encontramos, que se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados a la forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno y satisfacer sus necesidades. Esto es un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. Aquí, cuando se habla de tecnología, ¿qué se le viene a ustedes a la cabeza? Alguien que me hable a mí algo de tecnología. ¿Qué se le viene a la cabeza? Computador, videojuegos, un celular, ¿sí? Las TIC, todo lo que tiene que ver con TIC. Bueno, tecnología puede ser un palo. Tecnología, cuando el ser humano iba a recoger frutos, primero lo recogía de la mano, sí, que están al alcance de su mano, pero después ya estaban muy altos y tomó un palo para tumbarlos y armó una especie como de horqueta para poder descolgar, que yo creo que muchos tumbaron naranjas y mangos, biches por ahí de esa manera, aplicaron tecnología. Tecnología es coger 3 o 4 palos y armar una escalera. Todo eso tiene que ver con tecnología, porque no podemos decir que no aplicaron tecnología los egipcios, los mayas, los muiscas, los quimbayas, los incas en las pirámides, y los muiscas y los quimbayas en la orfebrería. Hay un alto grado de tecnología, o sea, la tecnología no es de ahora. Lo que pasa es que nosotros creemos que tecnología solamente es
un computador, las TIC, todo eso no, eso también tiene que ver con tecnología. Este dispositivo facilitó la producción masiva de la palabra escrita, permitiendo que todos compartan su información con otros. Siguiente. Ahora vamos a hablar entonces de lo que es Ley Naranja. Algunos creen, y aquí también hago la claridad, uno no puede estar en contra, y más si es alguien que está metido en el sector artístico-cultural, con lo que es el emprendimiento, la innovación, la creación. Una cosa es la economía naranja y otra cosa es la ley naranja, o sea, aquella que debe incentivar, fortalecer la creación. En el 2017 se da la ley 1834, por medio de la cual se fomenta la economía naranja. ¿Ustedes saben cuántas leyes hay actualmente en el país? En el país tenemos en este momento 5.967.000 leyes. Solamente hace poquito se intentaba tumbar un montón de leyes y no pudieron porque se iba a crear un mico y un problema grande a nivel institucional y se tuvieron que dejar. Leyes muchas que están obsoletas. Pero esa mayor cantidad de leyes tiene que ver con el alto grado de corrupción que hay en nuestro país. O sea, es tanto el grado de corrupción que hay que tenemos que sacar leyes para todo. ¿Sabe cuántas leyes tiene Suiza? 30. Con 30 leyes se mueve Suiza, mientras que nosotros tenemos 5.967.000 leyes y muchas de ellas que no se cumplen o que nos las pasamos por la faja. Por ello, así como se hizo esta ley naranja cuando era senador Iván Duque, y fue esta ley naranja propuesta por el Centro Democrático y fue aprobada en tiempo récord con respecto a otras leyes, que lo único que buscaba era servir de plataforma política para el que es ahora presidente, pero que también tenía que ver con fijar un marco institucional para la inversión extranjera de un sector que sí es muy grande en el mundo, que es el sector del entretenimiento. Siguiente. Aquí vemos entonces ya parte de lo articulado de la ley naranja. En su artículo 2, ahí ya sí nos definen lo que es una industria creativa. Y se las voy a leer rápidamente porque sé que esto es muy cansón, leer esto y esto lo encuentran en cualquier parte sobre la ley naranja. Bueno, me devuelvo un poquito, démoslo ahí, pero así como la ley naranja, y nos la han planteado como la panacea para el sector artístico-cultural, yo les quiero comentar que en el gobierno de Samper, o sea, muchos de ustedes yo creo que no habían nacido, que fue cuando se dio el famoso proceso 8000, o sea, cuando los dineros del narcotráfico eligieron al presidente Samper y el escándalo que se dio con ello. En esa época se creó lo que fue el Ministerio de Cultura, y en esa época también se habló de la Ley de Cultura, la Ley General de Cultura. La Ley General de Cultura, o sea, yo no conozco ninguna ley que sea mala, todas las leyes son muy buenas. La Constitución Política de Colombia es de lo mejor que hay, o sea, es una hermosura de carta magna que tenemos. El problema no son las leyes, el problema es la aplicación de esas leyes, y depende de la buena voluntad de un gobierno para que una ley se aplique o no. En este momento tenemos una ley, que es la ley del teatro, que dice, palabra más, palabra menos, que en todo establecimiento educativo se debe dictar la cátedra de teatro. No se cumple. Y por más que hemos querido que se cumpla, no se ha podido cumplir. Se obliga a tener un presupuesto para el arte y la cultura que sea igual al 4% del Producto Interno Bruto del país. ¿Y saben en este momento a qué equivale el presupuesto para la cultura en este país? Pues da pena decirlo, es vergonzoso. Mire, se debe de ser mínimo del 4% y en este momento es del 0.014%. O
O sea, no llega siquiera al 0,5% el presupuesto para la cultura en el país. O sea, la ley no se cumple. La ley dice, la Constitución dice en el artículo 71 y 72 que todo colombiano tiene derecho a disfrutar de arte y cultura y que el Estado se la debe proporcionar. Miren, aquí estamos nosotros, somos unos privados que hacemos arte y cultura porque lo que tendría que ser obligación del Estado no lo da. Ahora, volviendo a la definición entonces de las industrias creativas, ustedes ven ahí, no me va a detener sino en lo que lo componen. Y aquí cuando dice, las industrias creativas comprenderán de forma genérica, y aquí viene la letra chiquita, pero sin limitarse a sectores, o sea, lo que corresponde a economía naranja en las industrias creativas, los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural, material e inmaterial, de educación artística y cultural, de diseño, publicidad, contenido multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información y educación creativa. Este panorama tan grande de sectores que están dentro de la industria creativa, como industria creativa, nos va a llevar, como vamos a ver en el siguiente, a que nuestro presidente, Iván Nieves, nos dijera a 3 mesecitos de haberse posesionado en una reunión en la UNESCO en noviembre del 2018 en París, cuando comparó los 7 pilares de la Ley Naranja con los 7 enanitos de Blancanieves, y empezamos a pasar nuestra primera vergüenza. Siguiente. Y nos remontamos a lo que llamamos las 7 I's. ¿Y por qué 7? Porque 7 es un número importante para la cultura. Tenemos las 7 notas musicales, tenemos las 7 artes, los 7 enanitos, mejor dicho, hay muchas cosas que empiezan por 7. Y ¿cuáles son las políticas correctas que empiezan por ahí, que son importantes para la cultura? Esas son las que les quiero plantear, las 7 I's que tenemos que pensar juntos en este proyecto de ley sobre economía naranja que el gobierno desea apoyar para desarrollar el ecosistema que nos permitirá entonces acoger estas políticas. La primera I es la información, los satélites. Bien, siguiente. Y entonces, en el artículo 5 de la Ley Naranja nos van a hablar de las 7 I, que son las estrategias para la gestión pública. Y siguiente, vamos, la primera I es la de la información, ¿sí?, donde se promoverá un adecuado levantamiento de información constante, confiable y comparable sobre los sectores de la economía creativa. Siguiente. La segunda I es la de las instituciones. Estas instituciones es la articulación de instituciones públicas y privadas a nivel regional, que también es necesaria para crear un terreno fértil para la industria cultural y creativa. Recuerden que nuestro país es un país que es heterogéneo, ¿sí?, y allí el nivel de las instituciones tendría que ser muy sólido. Sin embargo, esto contradice con las políticas del gobierno, donde están acabando con las instituciones y sobre todo con las nuestras, las entidades sin ánimo de lucro. Siguiente. La otra es con la industria, la otra I, de las 7 I, y es fortalecer el papel de las industrias creativas, así como su formalización y adecuación
con la finalidad de que se privilegie, apoye, contribución al Producto Interno Bruto, y lo subrayo. Cuando se habla de eso, dice, no, pero esto está muy bueno. Sí, ustedes saben qué significa el Producto Interno Bruto. Como su nombre lo dice, es todo lo que se produce internamente dentro de un país, pero no necesariamente por nacionales. El Producto Interno Bruto es lo que producen los nacionales y los extranjeros dentro del país. Y la mayor producción, o los dueños de la producción de nuestro país, ¿es de quién? De las multinacionales, ¿sí? Que son los que producen y sus ganancias se las llevan. Por eso una cosa es el Producto Interno Bruto y otra cosa es el Producto Nacional Neto, ¿sí? Que son cosas totalmente diferentes. La otra I tiene que ver con la infraestructura. Esa es necesaria para que en el marco de las competencias del gobierno nacional y los gobiernos locales se privilegie la inversión en infraestructura física y en infraestructura virtual, así como su acceso inclusive. Otra I es la integración. Se promoverán los instrumentos internacionales necesarios para que las industrias de la economía creativa obtengan acceso adecuado a mercados, fortaleciendo así su exportación, sin perjuicio de aquellos tratados o obligaciones internacionales suscritas y ratificadas por Colombia. No sé, yo puse una imagen, no sé si la alcanzan a ver desde ahí, esa imagen, ¿qué significa ahí? Pues lo puse como integración. Vi muy integrados a unos rapitenderos un domingo sentados en una manguita esperando al agua y al sol para atender a otros, y su forma de integrarse es con su aplicación, y que no sé si así querrán que sea la aplicación de este concepto que es integración. Pero aquí el problema con la integración, y cuando se habla de abrir puertas para el mercado internacional, es como lo que acaban de decir con esa puerta. Vuelve a abrir, Rodrigo, por favor, esa puerta de ahí. ¿Ven cómo abre esa puerta? Esa puerta abre de adentro hacia afuera, pero es imposible abrirla de afuera hacia adentro. Hagan de cuenta que esta es Colombia y que afuera está el resto del mundo, ¿sí? Entonces, la única manera que nosotros quisiéramos que nos vinieran sacar nuestros productos para exportables, primero es que no tenemos el problema de las ventajas comparativas. Es que nosotros a nivel de tecnología, de precios, de recurso humano, estamos en desventaja con otros productos. Y ni siquiera se hable, pues está hablando a nivel industrial, agrícola, pero hablemos de lo que nos concierne a nosotros, de los productos artístico-culturales. Dentro de poco viene para acá el Circo del Sol, en octubre creo, ¿sí? Boletas a 350.000 pesos y me dicen que ya están agotadas. En el Coliseo Iván de Bedut. Pensemos en un circo de acá, el Circo Medellín, de Carlos Álvarez, y pongámoslo a competir en ese mes que va a estar el Circo del Sol. ¿Ah? Que viaje a Quebec. O que viaje, no, pero lo va a poner aquí mismo. Lo va a poner aquí mismo y lo va a poner casi que ni a mitad de precio, hemos dicho, al 10% de lo que vale una boleta para ver él, y lo van a poner en la Macarena. ¿Cuánta gente le iría al Circo Medellín y cuánta gente que ya le va a ir al Circo del Sol? Pero fuera de eso, pongámoslos a viajar a Quebec. Las condiciones para viajar a Quebec del Circo Medellín son totalmente desfavorables a las condiciones que tiene el Circo del Sol para venir aquí a Colombia. O sea, nosotros en términos de ventajas comparativas no tenemos esa posibilidad de competir en igualdad de condiciones con otro tipo de economías para un servicio, por ejemplo, como el que nosotros ofrecemos. Y aparte hay un pequeño mico dentro de la ley que dice, sin perjuicio de aquellos tratados y obligaciones internacionales suscritas y ratificadas por Colombia. O sea, Colombia ha firmado
unos tratados que son completamente leoninos. Cuando se habla de leoninos en términos jurídicos es aquello que tiene mucha ventaja para uno, pero el otro queda en gran desventaja. Entonces, por ejemplo, nosotros no podemos en un momento dado ofrecer un servicio que atente de una u otra manera al patrimonio cultural de otro país. Pero sin embargo, aquí se acepta que venga cualquier servicio que de una u otra manera puede estar en detrimento del patrimonio cultural, del patrimonio cultural nuestro. Siguiente. El último es este es el sexto, que es la inclusión, donde se promoverá el desarrollo de las industrias creativas con miras a que éstas se conviertan en vehículos de integración y resocialización como generadores de oportunidades laborales y económicas. Siguiente. Este, que es el séptimo de los enanitos, es la inspiración para promover la participación de escenarios locales, virtuales, nacionales e internacionales que permitan mostrar el talento nacional. Ya les hablé de ello. Y hasta el momento en que esta ley 2017, hasta la fecha 2019, no se ha hecho nada de esta ley para que estas 7 estrategias sean realmente claras y reales. Siguiente. Solamente tenemos conformado en la institucionalidad lo que se llama el Consejo Nacional de la Economía Naranja. Ese Consejo Nacional, que lo dice la ley, está conformado por, siguiente, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el ministro de Comercio e Industria y Turismo, el ministro de Educación, el ministro de Tecnologías e Información, o sea, las TIC, el ministro del Interior, el ministro de Cultura, quien es quien preside ese consejo, el director nacional de planeación, siguiente, el director del departamento de administrativo, o sea, el del DANE, el director del SENA, el director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y el presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial, FINDETER. Esos siguientes son los que conforman el Consejo Nacional de la Economía Naranja. Como ven, no hay ninguna participación de entidades ni sociales, ni artísticas, ni culturales que estén allá. O sea, el sector privado no tiene nada que estar allá. Sin embargo, este departamento va a mover lo que son miles y miles de millones de pesos. Hasta la fecha no se ha visto la aplicación de ese Consejo Nacional de Economía Naranja. Y como ven, la ley pues da cartilla acerca de lo que se debe hacer, pero no explica cómo. No hay claridad sobre las fuentes de financiación que impulsarán esas actividades. Y una ley que está sin dinero y sobre todo que en el presupuesto nacional no ha sido clara cómo se va a financiar, es una ley que nace mueca, es decir, nace sin dientes. Siguiente. Esto es colateral con la ley, o sea, para llegar a la ley hubo que tener otras medidas que se han sido muy nocivas para nosotros y sobre todo para las corporaciones y entidades artísticas y culturales. Una de ellas es el decreto 092, por el cual se reglamenta la contratación del Estado con las ESAL, o sea, con las entidades sin ánimo de lucro. Y es ponernos a competir a las entidades sin ánimo de lucro, a competir por proyectos que el Estado tiene. Es decir, casi que nos movemos un mercado que se llama un mercado oligopsónico, o sea, oligos, pocos compradores de un producto y muchos que lo pueden vender, ¿sí?
en el oligopsonio. Entonces quien fija el precio del producto es quien compra, no el que vende. Entonces, como somos muchos los que estamos ofreciendo un producto y poquitos los que lo están demandando ese producto, entonces allí se fija el precio. En este caso es el Estado el que fija el precio y le compra un proyecto cultural a aquel que le dé el menor precio. Y es denigrante, muy vergonzante ver a dos entidades con muchas limitaciones económicas peleando por un proyecto y que se lo gane el que 100.000 o 200.000 pesos menos, y donde no se respetan ni los procesos ni la calidad de los proyectos culturales que se están dando. Eso está pasando en este momento y lo da y marcando este decreto 092, que junto con otra ley que ha sacado para que la DIAN homologue y califique las entidades sin ánimo de lucro, está sacando las entidades culturales del mercado y volviéndolo entidades que no son viables para nada. Siguiente. Uno no entiende por qué se crea una institución con esta ley como es el del Consejo Nacional de Economía Naranja, cuando desde 1957 tenemos el SENA y desde el 68 a Conciencias, que si ustedes ven la misión de estas entidades y por las cuales fueron creadas, estas entidades en su misión tienen que ver con tecnología, con innovación, con emprendimiento, o sea, con todo lo que se habla. ¿Qué quiere decir? Que esas palabras de tecnología, innovación, emprendimiento, que nos han hecho creer que es la última panacea, la última Coca-Cola en el desierto, hablada por Iván Duque, son temas que ya se han hablado desde hace mucho tiempo. Pero ¿qué ha pasado? Que sobre todo estas dos entidades que tienen y han manejado muy buen presupuesto, sobre todo el SENA, más que Conciencias, ha manejado muy buen presupuesto, se volvieron unos fortines burocráticos, no han cumplido para lo que fueron creadas y se han vuelto totalmente ineficientes. Pero no es creando más entidades, creando más burocracia, que vamos a solucionar lo que ya está, es atacar el problema en su raíz y atacar todos los vicios que estas dos entidades tienen, porque para lo que fueron creadas bastaría y sobraría. Siguiente. El capital no conoce de banderas ni fronteras. La Ley Naranja es el marco legal para un tratado de libre comercio cultural con desventajas comparativas. La Ley Naranja obedece a necesidades de mercado internacional. El arte y la cultura está siendo entregado a las leyes del mercado. Las leyes del mercado no pueden estar dadas para lo que es el arte y la cultura. Nosotros no hacemos buñuelos ni empanadas, nos movemos por otras condiciones distintas. Poner al arte y la cultura a que esté en las leyes del mercado es como entregarla al foso de los leones, y allí con seguridad que vamos a morir. No se puede pensar que estas entidades sean entidades con lucro. Nuestra rentabilidad es diferente, nuestra rentabilidad tiene que ver con una rentabilidad social y no con una rentabilidad en pesos. Y eso el Estado no lo ha podido entender. Y lo único que va a provocar la aplicación de esta ley naranja y lo que uno va viendo en las leyes del mercado en los que nos quieren meter y a competir es a que muchas entidades artísticas y culturales desaparezcan, pero no solamente nosotros, y aquí viene una cosa que va a tocar a todo el mundo. Cuando ustedes vieron ahora la definición de industrias creativas, ahí hablaba de turismo, hablaba de sectores audiovisuales, hablaba de editoriales, hablaba de la moda, hablaba de un montón de sectores de la economía que ante este marco legal, para que entren un capital extranjero, necesariamente van a tener que desaparecer.
es una ley del mercado, es la ley del más fuerte. Entonces, no podrá competir el pequeño dueño de un hostal con una cadena hotelera como la de Trump, o como Ibis, o como Hoteles Estelar, o como Holiday Inn. Esos pequeños hostales y hoteles que van a tener que desaparecer, porque en términos de precios, estos se los van a llevar. Pero así también van a desaparecer las pequeñas editoriales, pero así también van a desaparecer aquellas que hacen cine o la industria fonográfica, porque no van a poder competir con aquellas grandes empresas de entretenimiento. Siguiente. Ahora hablamos de los videojuegos, solamente para mostrarles aquí lo fuerte que es un videojuego en esto. El Banco de la República, cuando presentó su reporte de deuda externa, ahora a marzo del 2019, su monto es de 133.000 millones de dólares, para ponerlo en un número redondo, que es el 40% de nuestro Producto Interno Bruto, y lo cual habla de una renta per cápita, o sea, por cabeza, de 2.767 dólares, que es más o menos al cambio de ahora 9 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que todo colombiano que nace en este momento nace debiendo plata. ¿Sí? Ya cada uno debe 9 millones de pesos. Y miren lo que es nuestra economía de débil comparada con otras economías. En el solo sector de videojuegos de un solo país, Japón, tuvo utilidades en el 2018, utilidades, o sea, utilidades es después de que vendió, sacó, ¿qué le quedó? Le quedaron 138.000 millones de dólares. ¿Sí? Esto es una fuente del periódico La República, o sea, más de lo que nosotros debemos. Un solo sector, el sector de videojuegos. Mire lo que se mueve en el mundo de esto del entretenimiento. Ya para terminar, voy a mostrarles un video de una periodista sobre lo que es la actualidad de la economía naranja. Son 5 minuticos y con esto terminamos. Una de las banderas con las cuales eligió el gobierno de Iván Duque fue la economía naranja, pero ya pasaron 10 meses desde su posesión y todavía nadie entiende de qué se trata. Aplaudimos que la cultura tenga un papel protagónico en el discurso del nuevo gobierno y también aplaudimos que se esté intentando diversificar la economía para no seguir dependiendo de la industria extractiva, pero aún quedan muchas dudas sobre este nuevo concepto. Por eso hoy en Más Vale le vamos a hacer 6 preguntas al presidente Duque sobre su única supuesta bandera de gobierno: la economía naranja. 1. Presidente Duque, ¿será que la cultura debería ser siempre rentable? Para Antonio Caballero, la economía naranja es la reducción de la cultura a su aspecto de industria promotora de bienes de consumo. Si bien la economía naranja aportó 8.35 billones de pesos al PIB nacional en el 2017, todo lo que se genera de ella no son prácticas rentables, ni deberían ser. Hay sectores culturales a los que le viene muy bien la industrialización y la dinamización de la economía, pero hay otros que no solo no pueden, sino que corren un riesgo muy alto al intentar serlo. Y también corre un riesgo muy grande el país, que se beneficia todos los días de una cultura sin ánimo de lucro que genera valor humano, social y ambiental, por ejemplo. 2. Presidente, ¿quién define qué entra en el paquete de la economía naranja y qué no? ¿El criterio es si le gusta al gobierno o no? La ley crea un Consejo Nacional de la Economía Naranja, del cual aún no se sabe mucho. Lo que preocupa es que parece que será otro órgano lleno de subjetividades y burocracia. Lo que no entendemos es para qué se crea un nuevo ente si desde hace 10 años existe la cuenta satélite de cultura que delimita justamente qué es cultura y qué no lo es, y que está basada en el sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas para no caer en subjetividades y caprichos. 3. Presidente, ¿cómo se van a asignar los beneficios puntuales que van a recibir estos nuevos emprendedores culturales? Entre lo poco que se ha dicho, el gobierno afirma que a los emprendedores de este sector les van a dar exención de renta en los primeros 7 años. Lo que pasa es que son muy pocos los nuevos emprendedores que logran generar renta antes de ese tiempo. Además, para obtener este beneficio, el emprendedor tiene que tener mínimo 3 empleados, sin contar sus administradores, y demostrar inversiones por más de 150 millones de pesos en 3 años. ¿Qué tipo de emprendedores culturales tienen ese presupuesto para arrancar?
4. Presidente del derecho a la libertad de expresión. Resulta que para que la economía naranja empiece oficialmente a andar, el gobierno necesita, como sea, pasar la famosa ley TIC, pues con ella le dan beneficios a los operadores de internet para implementar la conectividad en todo el país y ampliar las redes. Hasta ahí todo bien, y ojalá el gobierno logre conectar a todo el país. Pero el problema es que bajo el supuesto de querer conectarlo, la ley TIC quiere acabar con el ente regulador de la televisión, que hoy en día es un órgano independiente por constitución. El propósito parece ser querer concentrar en el Ministerio de las TIC toda la vigilancia, control y presupuesto del sector de las telecomunicaciones, lo cual es muy peligroso, sobre todo porque las telecomunicaciones y la cultura no pueden estar al servicio del Estado y del poder. Y más peligroso aún después del caso de censura que conocimos hace poco contra los puros criollos. La autonomía y la independencia de este sector son indispensables para la creación de contenidos incluyentes y diversos y, ¿por qué no?, contenidos que sirvan de contrapoder. 5. Presidente, ¿qué tanto de este dinero se va a quedar en el país y qué tanto de este dinero se va a distribuir en las regiones? Colombia importa 2.9 más cultura de la que exporta. Por otro lado, es necesario también descentralizar la cultura, sobre todo en un país como Colombia, en el cual, como lo expuso Germán Rey en la revista Arcadia, las industrias creativas son asimétricas, concentradas y frágiles. Germán Rey también argumenta que entre el 2010 y el 2016 la participación promedio del campo cultural de la capital frente a otras zonas del país fue del 55.6%. Hay que garantizar que las regiones y no solo Bogotá tengan participación en la industria creativa. 6. Presidente, ¿será que bajo el concepto de economía naranja se quiere beneficiar a los mismos de siempre? ¿Las exenciones a la cultura también van a beneficiar a las cadenas hoteleras y a las aerolíneas? Y convirtamos al turismo en el amigo ideal, en el socio ideal de la economía naranja. No entendemos bien qué tiene que ver el turismo con la cultura. Las cadenas hoteleras y las aerolíneas aparecían en un listado cuando se presentó la Ley de Financiamiento del Congreso como industrias dentro de la economía naranja. Si bien el Congreso no le dejó pasar este mico a la ministra, aún siguen insistiendo con el tema. ¿Quieren más exenciones para los mismos de siempre? Presidente, ¿es cierto que quiere desaparecer la televisión y la radio pública? El argumento es que estas formas de comunicación son obsoletas y la estrategia es desfinanciarlas y ahogarlas económicamente. Nadie va a invertir en usar una tecnología que no tiene futuro. En los últimos 4 años, la televisión pública ha perdido el 12% de su financiación que venía de los cable operadores cuyos negocios están siendo afectados por la aparición de nuevas plataformas como Netflix. Sin embargo, la ley TIC no incluye impuestos para estas nuevas plataformas. Según dicen, el proyecto a mediano plazo es conservar un único canal de televisión nacional, ese mismo canal en el que recientemente vimos un caso de censura. Con esto entonces damos por terminada como la charla. Ya viene preguntas o inquietudes con respecto a lo que hemos hablado. No sé. Yo tengo una pregunta, o sea, ante esta realidad parece que no hay nada que hacer, o sea, o no la mamamos o no la mamamos, pues porque realmente no hay un consenso, no hay una organización, no hay un... O sea, no estamos unificados ni siquiera localmente, mucho menos a nivel nacional para poder ir a pelear sobre eso. ¿Sí? Además sabemos de que aquí en Colombia las leyes las crean y ya de malos, o sea, no hay nada más que hacer. Entonces, ante este panorama, mi pregunta es, ¿qué podrían hacer las corporaciones, las instituciones, los grupos teatrales, los grupos artísticos para poder seguir haciendo nuestro arte, para poder seguir siendo el sustento social del país y que esto, pues, y acomodarnos a esta cosa, pues a esta cosa tan horrible? Insistir, persistir y resistir. No hay de otra. Tipos de actividades de estas es lo que tendríamos que seguir haciendo, tomando conciencia para poder buscar grupos de opinión, fuerza de opinión. Lo que pasa es que esto es una necesidad de mercado. A ver, el entretenimiento, porque aquí también viene un problema que es
de mucha discusión entre lo que es arte y entretenimiento y lo que es estos servicios de la industria creativa, sobre todo cuando se habla de ese tiempo de ocio del ser humano y un tiempo que se está vendiendo y un comercio electrónico que ha avanzado a pasos gigantescos que, mire, no más, piensen en Netflix, cambió el comportamiento de los humanos de una manera increíble. Es decir, la gente ya sabe que no tiene que ir a buscar una historia, sino que la historia llega a su cama, coge un control remoto, hace zapping y encuentra infinidades de historias. Pero así también lo va con otro tipo de servicios. Y esos tipos de servicios están creciendo de una manera geométrica, es decir, su evolución es cada vez más grande y cada vez necesitan ampliar su mercado. Y su mercado más grande está en este tipo de países, ¿sí? Son los países, los que llaman algunos tercermundistas, donde tienen que ampliarse para vender, y porque cada vez se quiere vender más. Para poder vender se necesitaba establecer un marco legal. Ese marco legal se lo da la Ley Naranja y eso permite que la inversión extranjera llegue a nuestro país. Es más, les digo una cosa, la Ley Naranja, uno hasta podría meterse y podría demostrarlo, está en detrimento del patrimonio cultural del país, lo que es de la nación, sí, patrimonio cultural de la nación, ese de los bienes inmateriales. Todo lo que eso se va a ir perdiendo y se van a traer otros conceptos culturales que no son los nuestros, sino que vienen de afuera y nos van a impregnar. Pero eso, cuando es por dinero y esas necesidades, no son porque quiera o no quiera, no, es que se necesitan y nos las imponen por una sencilla razón, y por eso hablaba lo último de la deuda externa. Cuando usted debe plata, ¿quién le fija las condiciones? ¿Es usted? No, se la fija el que le presta el dinero. Y el que le presta el dinero, ¿quién es en nuestro caso? Es el Banco Mundial. ¿Cómo está compuesto el Banco Mundial? Por un montón de empresas multinacionales de diferentes países, ¿sí? Representadas por países, donde le prestó el dinero para usted poder hacer obras de infraestructura en el país. Y esas obras, pues, después de que se llevan todas las coimas correspondientes y algo queda para construir una carretera o un puente o un hospital. Y quedamos cada vez más endeudados y por tanto cada vez más supeditados a las condiciones que nos hagan, condiciones como esta. La Ley Naranja es una medida para poder abrir el mercado internacional de bienes y servicios culturales de otras partes a nuestro país, o sea, que de afuera se abra esa puerta, desde allá afuera, no desde aquí adentro, se abre desde afuera para que entre acá lo que se quiera, en detrimento no solamente de nosotros, sino del bien patrimonial a nivel cultural de nuestra nación. Y ese quehacer es muy preocupante y esto va a llevar a un nivel grande de desempleo. No solamente es hablar de grupos de teatro, de danza, de música, no. Estoy hablando inclusive de los medios de comunicación. Estoy hablando de todo el sector audiovisual, estoy hablando también del cine, estoy hablando del sector editorial. Dígame, ¿qué editorial puede competir con un Amazon? No tenemos cómo. O sea, es una pelea de David contra Goliat. Y nuestro gobierno no es un gobierno que obedece esas políticas internacionales, por eso es impuesto y por eso la financiación viene de afuera. O sea, para que un presidente aquí llegue a ser presidente, necesita el apoyo del capital extranjero, no, sino pregunten qué ve Odebrecht. ¿Quién más? Yo creo que la respuesta también está en si se puede tumbar. Hay muchas leyes que supuestamente nos benefician o nos favorecen como organizaciones sin ánimo de lucro, como entidades, y no se cumplen, ¿cierto? Entonces, no se cumplen en el sentido de que nosotros no la vemos que realmente cumplen ese papel de ley. Entonces, lo mismo puede pasar con la comunidad naranja, solamente que con la ley naranja
esos intereses, ¿cierto? Porque son intereses más personales de ciertos partidos y gente del Estado, y en esos intereses es también donde nosotros cumplimos un papel importante. O sea, si nosotros nos concientizamos de qué es lo que nos perjudica a nosotros como individuos, como sociedad, como organizaciones, como artistas, como todo lo que somos, ¿sí? Y invitamos a estas charlas, a estos conversatorios para que la gente también conozca, estamos movilizando. Sí, estamos movilizando y de pronto van a haber abogados, van a haber otros gremios que se sumen, que también son artistas o que también le sirven a todas nuestras organizaciones en lo artístico, que se van a sumar también a cómo contrarrestar toda esa posición de ley. La ley tampoco es la última palabra, ¿sí? No es una última palabra, porque como yo te digo, o sea, si la ley se aplicara, nosotros estuviéramos como artistas y como organizaciones con un montón de beneficios según lo que la ley en la ley de cultura se manifiesta y se debería aplicar, ¿cierto? Que más o menos el 90% de la ley de cultura del ministerio no se aplica, o sea, está escrita, muy bonita, ¿cierto? Pero no están quienes la defienden, quienes las hacen cumplir, quienes velan por ella y quienes suman voluntades para lograr hacerlo. Entonces yo creo que el trabajo está, Iván también es en eso, o sea, aquí deberíamos saber un montón, yo creo que el teatro debería estar más que lleno y todavía gente haciendo fila afuera para hacer una segunda sección y una tercera, ¿cierto? Para que la gente entienda también, o sea, que si no conocemos también cómo nos vamos a defender, cómo vamos a poder cuestionar, cómo vamos a poder motivar a otros también que se sumen a esa construcción. Y el ejemplo está en Perú y está en Brasil y está en Chile, está en otros países que cuando suman esas voluntades bajan del gobierno al que sea, tumban la ley que sea, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque hay un movimiento humanístico, mejor dicho, total, de todos los sectores y sociales, ¿cierto? Que están ahí también, como si como así, pero si lo predicamos vamos a hacer siempre nosotros. Nosotros somos los que vamos a estar siempre endeudados, nosotros siempre vamos a hacer lo que vamos a perder, lo que vamos a desaparecer, todas estas cosas. Entonces, ahí es donde también nos queda la reflexión también que estamos haciendo nosotros. Claro que sí. Rodrigo. Hay una cosa que es muy importante y es lo siguiente: realmente no nos debemos llamar a engaño, y es que efectivamente la ley, tanto la ley como todo este concepto que hay alrededor de la ley de la economía naranja, digamos que tiene actores dentro de todo el contexto del poder nacional que son muy importantes y que están muy respaldados, no solo por sus propios capitales, sino por una gran cantidad de personas que son ingenuas y que se han dejado seducir por cantos de sirena. Es decir, cuando se habla de que hay una ley que va a impulsar las industrias creativas en el país y que va a sacar de la informalidad un montón de digamos, de personas, de creadores, etcétera, etcétera, la gente comienza a creer esas mentiras, a creérselas, ¿cierto? Y digamos que el peor de los caminos es creerlas, no cuestionarlas, o simplemente dejar que las cosas pasen, porque lo de la ley de la cultura, como esos actores de poder no están interesados en mantenerla o en impulsarla o lo que sea, entonces aquí está la ley y no pasa nada. Pero en cambio en esta ley, en donde sí hay grandes intereses, como digo, no son ínfimos a nivel internacional lo que mueve el Banco Mundial, o lo que mueve el Fondo Monetario Internacional, o lo que mueve la OCDE. Eso tiene una implicación, y es que realmente aquí sí, en el otro sentido, se van a comenzar a mover cosas, como ya se han venido moviendo. Entonces, bueno, a partir de este momento, entonces ya su declaración de renta tiene que decir si usted sí es o no es con ánimo de lucro. Y demuestre que es sin ánimo de lucro, y es así de pequeñito el listado. Para demostrarle a la DIAN, yo les digo, yo pertenezco a una institución que lleva como 25 años haciendo actividades culturales y le ha sido prácticamente imposible. Pues es una de las que ya está como ahogándose en el maremán de la demostración de que es una entidad sin ánimo de lucro. En 2 años no ha podido hacerlo,
por los requisitos, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir con eso es que realmente hay muy poca conciencia real sobre el asunto. Lo que decís vos es cierto. Esto en realidad debería aquí estar lleno y lo programamos porque tenemos como una especie de déjà vu de decir, a ver, ¿qué programamos dentro de las actividades académicas que realmente sí le interese a la gente y que la gente asista? Pues ver este grupo de personas jóvenes nos emociona muchísimo realmente, pero ¿dónde están aquí, digamos, el resto de la gente que tendría que estar, que suponemos debería estarse movilizando para lograr esos propósitos o por lo menos para moderar o mitigar el efecto arrollador que podría esto tener sobre los sectores artísticos, culturales de nuestro país? O sea, ¿cómo es que realmente vamos a lograr que a pesar de esa ley sobrevivamos? Eso es muy importante. La pregunta que hacías es vital, es fundamental. Bueno, entonces si la ley ya está, y si el camino no fuera, digamos, evitar arrasarla, derogarla, como podría ser otro camino, por lo menos nosotros, ¿cómo podríamos lograr que esos efectos demoledores o contundentes que podría tener sobre entidades como las nuestras no sean? ¿Cómo lograr mitigar o darle la vuelta de manera tal que la ley se convierta en una cosa progresista para el país, en una cosa que busque un mejoramiento de las condiciones sociales reales de la gente que se dedica, de los creadores, por ejemplo? Pues por poner un grupo que es nuestro grupo de interés, la gente que hace la creación artística en el país. ¿Cómo logramos eso a pesar de esa ley? O contra esa ley, o como sea. Eso es muy importante. Y de ahí que sea tan importante un espacio como este, desaprovechado desafortunadamente el día de hoy, a mi modo de ver, y con todo el respeto pues con todos los que vinimos, porque creo que es indispensable que conozcamos mucho más y que tomemos posiciones más contundentes en relación con entonces, cómo abordarla, porque si ni siquiera la conocemos, ¿cómo la vamos a enfrentar? Si ni siquiera somos capaces de leer lo que hay entre líneas. Es decir, hay un párrafo gigante y aquí en la mitad dice, sin detrimento de los tratados internacionales, que por sí ya esos tratados internacionales que hemos suscrito ya son con un detrimento total en la interacción, ¿cierto? Entonces, creo que eso es importante, creo que es importante que ustedes, muchachos jóvenes, con toda la energía y la fortaleza que tienen, no es que se vayan pues desbocados aquí a hacer una manifestación en contra de la economía naranja, pero sí es muy importante que estudien, que conozcan, que entiendan, que repliquen, que cuestionen, porque ese sí es un papel muy importante que todos tendríamos que tener. Claro que sí. Bueno, ahí hay dos preguntas. Tú y creo que en la mitad también. Sí, no era una pregunta, es más como una apreciación y puede sonar un poco romántico, pero creo que teniendo en cuenta ese panorama tan negativo para, por ejemplo, nosotros que somos estudiantes de audiovisual, es como armarnos en cámaras, los de teatro armarse en vestuarios y salir a romper todo con esa primicia de no estamos con un proyecto con ánimo de lucro, juntarnos lo más que podamos, audiovisuales, teatreros, músicos, y salir a mostrarle al mundo que es que estamos trabajando en pro de la cultura y que queremos de pronto modificar un poco en beneficio nuestro esas leyes que hasta ahora pues sinceramente no se ven como para nada positivas, es un espectro muy dramático. Una pregunta más técnica. Digamos que existe la ley de cultura, incluso por ahí hay unas políticas de emprendimiento e industrias culturales. Al lado de la economía naranja, esas políticas, ¿qué pasa con esas políticas, cierto? ¿Cómo? O sea, porque, por ejemplo, en la ley de emprendimiento y industrias culturales, ya el Estado dice, entonces agremiémonos todos, ¿cierto? Y llega la economía naranja y forma un consejo, un ente que no está agremiando a nadie, ¿cierto? Que no está generando redes. Entonces, ¿qué
¿qué pasa ahí? No hay una obligación real del Estado para cumplir lo que dice antes de, o está infringiendo, digamos, que se está saltando sus propios procesos. Sí, la ley naranja eso es lo más preocupante y es lo contradictorio que es. ¿Cómo vamos a incentivar la innovación, la creación y el emprendimiento cuando en el año pasado 141 entidades sin ánimo de lucro desaparecieron? O sea, porque esas pequeñas entidades que no podían, eran frágiles administrativamente, no entendían todo ese montón de requisitos en los que la ponían, les tocó desaparecer. Aquí nosotros hemos vivido, por ejemplo, el sector teatral, un grupo de teatro como el de Fanfarria tuvo que desaparecer porque no era capaz de mantenerse ante tantas obligaciones. La economía naranja, en el momento en que empiece a funcionar, de verdad, mire por los que están, por los que la ley. Y tiene un parágrafo, que no lo dice en la ley. El parágrafo es, no se permite que solamente puede ser, si no está el ministro de Hacienda, es indelegable, solamente es el viceministro el que lo puede, no es un representante. No es que yo voy a representar al ministro de Hacienda diciendo cualquier funcionario, no. El único que lo puede, si no puede ser el ministro, es el viceministro. ¿Por qué? Porque se entiende que este departamento va a manejar un dinero tal superior al Departamento de Planeación Nacional. O sea, es una cantidad de dinero grandísimo que lo único que uno se ve es que va a estar destinado a unos sectores específicos con una gente específica, donde entonces ahí no hay una participación activa de la comunidad para lo que es el financiamiento de ello. Eso preocupa mucho. Vuelvo otra vez ya con lo que dijo Jamie, ya han dicho todos, aquí más que hablarles de lo que era la economía naranja, es una gran preocupación, hacerlo de una manera muy apocalíptica, pero que tiene que es y es real. Es real, muchachos, porque aquí está en juego no solamente la vida cultural de muchas entidades, sino parte de la economía, una gran parte del sector económico va a estar en juego y en problemas con ello. No sé si hay otra pregunta o concepto. Y que va a estar perjudicado hasta el vendedor de la calle, el ambulante, porque eso se trata de formalizar todo para que todo el mundo pague, para que todo el mundo se vea ahogado, para que todo el mundo tire la toalla y le deje vía libre prácticamente a la ley y al consejo que defina cómo manejar y cómo distribuir y cómo hacer ellos mismos y cómo mercadear, porque esa es otra de las palabras también, y ponerle precio prácticamente a los trabajos de los sectores, ¿cierto? O sea, yo tengo una obra o un concierto o un grupo musical que vale tanto y yo digo, no, qué pena, es que nosotros somos los que manejamos el gremio y nosotros pagamos tanto, ¿cierto? O sea, van a empezar a condicionar. Y hay que mirar también cuáles son las responsabilidades de las universidades, ¿sí? Porque es que en las universidades también se está trabajando todas estas temáticas de industria creativa, de economía naranja, de ley naranja, pero ellos están prácticamente promoviendo a favor, porque están dependiendo del tema de las institucionalidades. Sí, yo lo digo porque he participado en varios talleres también en Bellas Artes, por ejemplo, y los profesores salen es a favor de la economía. No, es que eso sí nos va a beneficiar, eso sí nos va a ayudar a organizarnos, ahí vamos a ser más creativos, ahí vamos a tener más opciones, ahí vamos a tener, pero cuando uno se mete en la letra menuda, se da cuenta dónde van estando todos los tabúes también y dónde va estando como toda la realidad en lo que eso conlleva a aplicarnos a nosotros como comunidades. Sí. Bueno, nosotros hacemos parte de la naranja. Me voy un poco hablando de eso, porque cuando yo tomé esta materia, tuve la experiencia de trabajar en la Fundación de las Artes, me tocó unir todo ese cambio de ley de las artes y todo lo que nos toca hacer para corregir cualquier cosa y mantener unos procesos que son sociales, ¿cierto? Y
Y de verdad que me voy con una gran pregunta, ¿cierto? De cómo, paradójicamente, integrar, digamos, los procesos educativos de las universidades a estas discusiones. Y también cómo nos podemos articular. La Universidad de Medellín, por ejemplo, tiene una investigación sobre el sector audiovisual, la caracterización de todo el sector audiovisual de la ciudad. Y también han arrojado unos resultados poco favorables, pero entonces, ¿qué? ¿Lo hacemos por separado las universidades? ¿O nos juntamos y empezamos a integrar a los estudiantes? La aula tiene algo muy particular y muy bonito, y es que hace investigación en el aula. Nosotros que de una forma hay que empezar a tocar el tema también de la investigación en el aula. Entonces me voy con muchas cuestiones al respecto. Sí, profe, tiene toda la razón. Esto es un compromiso y debe empezar desde las universidades, desde generación de espíritu crítico y reflexivo sobre todo lo que nos está pasando. Y ese que nos están devolviendo como, es que el canto de sirenas de que si sean ustedes, creen su propia empresa, ustedes tienen que hacer su emprendimiento, pero cuando uno le dice al muchacho en la universidad eso y se vaya a comprarse su propia empresa, cuando llega a la realidad, se encuentra que la realidad no le ofrece las garantías para poder cumplir con eso que la teoría demanda. Es allí entonces, porque, y vuelvo y repito ya para concluir, nuestro problema no está en contra de la economía naranja. La economía naranja siempre ha existido y existirá, o sea, un sector creativo, cultural, artístico, siempre va a estar. Nuestro gran problema es con la ley naranja que nos están queriendo imponer y para la cual se necesita tener un buen bloque de opinión y confrontamiento, y son las universidades las llamadas en nuestro país a impulsar ese sentido crítico. Muchas gracias entonces a todos ustedes por haber invitado.